El polvo se pegaba a la piel como una segunda dermis, un sudario de tierra y pólvora que cubría los restos de la aldea. Cada movimiento era un eco, cada respiración un esfuerzo consciente en el aire denso y calcinado. Mis manos, expertas y firmes, desmontaban el fusil con una memoria muscular que había suplantado al pensamiento. Limpiar, lubricar, montar. Un ritual sagrado en un mundo profano. La única oración que aún recordaba. El resto del pelotón intentaba arañar fragmentos de normalidad en la desolación. Risas forzadas, el reparto de una chocolatina, planes vagos para un futuro que a todos nos parecía una ficción. Yo no participaba. Era un espectador en mi propia vida, un fantasma entre los vivos. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, apoyado en el marco derruido de una puerta, recortado contra el cielo anaranjado del atardecer. Javier. Llevaba el mismo uniforme que el día que cayó, la misma expresión cansada y una herida que no sangraba. No decía nada, nunca lo hacía. Solo me miraba con esos ojos que contenían todo el peso de las palabras que no nos dijimos. Parpadeé, esperando que el calor y el agotamiento lo desvanecieran. Pero él seguía allí, una mancha imborrable en mi retina y en mi conciencia. Nadie más parecía verlo. Para ellos, yo solo era el sargento, la máquina de guerra infalible que siempre los traía de vuelta. No sabían que una parte de mí se había quedado enterrada con él, bajo aquel sol inclemente. La orden llegó por la radio, una voz metálica que rasgó el silencio y nos devolvió a la guerra. Una nueva misión. Un avance a través del Valle de las Sombras. Un nombre que parecía una broma cruel del destino. Sentí un frío recorrer mi espalda, un presentimiento que se anudó en la boca de mi estómago. Recogimos el equipo en un silencio tenso. El sonido de los cargadores al encajar en las armas era el único diálogo. Nos pusimos en marcha, una fila de siluetas moviéndose hacia la oscuridad creciente. Al llegar a la entrada del valle, un desfiladero estrecho y amenazador, volví a verlo. Javier estaba de pie al borde del camino, más nítido que nunca. Levantó una mano, no para saludar, sino para detener. Y por primera vez, en el viento que silbaba entre las rocas, escuché su voz, un susurro que atravesó el ruido de mi sangre. No vayas. El eco de esa palabra, no vayas, se quedó flotando en el aire, más real que el peso del equipo sobre mis hombros. Mis pies se clavaron en el suelo, una raíz de puro instinto anclada a la tierra. El teniente a mi espalda carraspeó, un sonido impaciente. «Sargento, avanzamos». Su voz era la de siempre, la del manual, la de la cadena de mando que yo misma había venerado toda mi vida. Pero la voz de Javier era distinta. Era la voz de la tierra, del viento, de la verdad desnuda que se esconde bajo las órdenes y los mapas. Me giré lentamente, mi rostro una máscara impasible que ocultaba el huracán interior. Mis hombres me miraban, sus ojos reflejando una mezcla de confianza y confusión. Esperaban una orden, un grito, la certidumbre de mi liderazgo. En ese instante, mi mente, un campo de batalla entre la lógica del soldado y el terror del hombre, libró su guerra más crucial. Ignorarlo era seguir siendo la máquina, escucharlo era aceptar la locura. Pero la imagen de Javier, su cuerpo inerte bajo el sol, se proyectó sobre el desfiladero que teníamos delante. Le fallé una vez. No volvería a hacerlo. Alto. Mi voz sonó extraña, más grave, como si viniera de un lugar profundo y olvidado de mí mismo. El teniente dio un paso al frente, su mandíbula tensa. «Sargento, tenemos órdenes claras. No hay tiempo para...». No lo dejé terminar. «Un presentimiento, teniente. Solo eso». Le sostuve la mirada, desafiándole a cuestionar la intuición de un hombre que nunca había perdido a un solo soldado bajo su mando directo. Hasta Javier. El silencio se hizo denso, pesado como la tierra húmeda, cargado de la tensión de una cuerda a punto de romperse. Los segundos se estiraron como horas, y entonces el infierno se desató. Un destello cegador iluminó la entrada del valle, seguido de un rugido que desgarró el mundo. La onda expansiva nos golpeó como un puño invisible, arrojándonos al suelo. La tierra vomitó fuego y metralla justo en el punto exacto donde habríamos estado si hubiéramos dado 10 pasos más.
El aire se llenó de un olor acre a quemado, y el pitido agudo en mis oídos ahogó los gritos de mis hombres. Me incorporé sobre mis codos, la boca llena de polvo, y miré la devastación. Una emboscada. Una trampa perfecta que nos habría borrado de la existencia. Mis ojos buscaron el borde del camino donde había estado Javier. Ya no había nadie. Solo el viento que ahora arrastraba cenizas y lamentos. El teniente, pálido como un muerto, me miraba con una expresión de puro terror y asombro. Mis hombres, uno a uno, se levantaron, sacudiéndose el polvo, sus miradas fijas en mí, no con la confianza de antes, sino con una nueva clase de reverencia, de miedo. Comprendí en ese instante que Javier no había venido a atormentarme con el recuerdo de mi fracaso. Había vuelto para guiarme, y su guerra, ahora, también era la mía. La radio en mi hombro crepitó, una voz lejana exigiendo un informe de situación, preguntando por el origen de la explosión. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando mi siguiente movimiento, mi siguiente palabra. Agarré la radio, el plástico frío, un ancla en la tormenta que se desataba en mi interior. La voz del otro lado era una maraña de estática y pánico, exigiendo respuestas que yo no tenía. Mis hombres me miraban, sus rostros sucios de tierra y miedo, esperando la palabra que diera sentido al milagro o a la locura que acababan de presenciar. La máquina en mí, el sargento forjado en 1000 fuegos, tomó el control. Mi voz salió firme, cortando el aire como un cuchillo. Aquí, Eco 1. Sufrimos una emboscada en la boca del valle. Múltiples explosivos. No tenemos bajas. Repito, 0 bajas. Asegurando perímetro. Corto. La mentira fue fácil, una verdad a medias que el manual podía entender. El teniente se acercó, sus ojos aún desorbitados. Sargento, ¿cómo lo sabía? No le miré a él, sino a la columna de humo negro que se alzaba donde deberíamos haber muerto. Un reflejo, teniente. Vi un destello en la roca. Instinto. No hizo más preguntas. El instinto era un lenguaje que los soldados respetaban, una deidad caprichosa a la que todos rezaban en silencio. Pero yo sabía que no era mi instinto. Era la voz de Javier, la deuda que ahora me guiaba. A partir de ese momento, el mapa que llevaba en el bolsillo dejó de ser mi guía. Mi brújula era ahora el frío en la nuca, el silencio repentino del viento, la forma en que las sombras se alargaban de manera antinatural. Empezamos a movernos, pero no por la ruta marcada. Abandonamos el camino y nos adentramos en el laberinto de rocas y maleza. Cada paso era un acto de fe. Yo iba en cabeza, no buscando al enemigo, sino las señales de mi amigo. Un cuervo que graznaba 3 veces a mi izquierda me hacía girar a la derecha. Un súbito olor a tierra mojada en medio de la aridez me indicaba que debíamos detenernos y esperar. Mis hombres me seguían sin cuestionar. Habían visto lo imposible. Ya no seguían a un sargento, seguían a un hombre que parecía conversar con la muerte y salir ganando. El miedo en sus ojos se había transformado en una devoción casi religiosa. Se comunicaban en susurros, contando la historia de la explosión, adornándola, convirtiéndome en una leyenda antes de que acabara el día. Mi guerra ya no era contra un enemigo de carne y hueso. Mi batalla era aprender a escuchar. Por las noches, mientras los demás dormían, yo me sentaba de guardia y hablaba con él en el silencio de mi mente. Le contaba las cosas que nunca le dije, el arrepentimiento por haberle presionado aquel último día, la culpa que me carcomía como un ácido. Y sentía su respuesta, no en palabras, sino en una calma que se asentaba sobre mí, en la certeza de la dirección a tomar al amanecer. Estaba purgando mi alma a cada paso, redimiéndome no con oraciones, sino con acciones, manteniendo a sus hermanos de armas a salvo. Cada vida que protegía era una ofrenda en su tumba sin nombre. Llegamos a la cresta, que dominaba nuestro objetivo final, un nido de ametralladoras enemigo enclavado en unas ruinas antiguas. El plan oficial era un asalto coordinado al amanecer, pero mientras observaba con los prismáticos, no vi a Javier en el campo de batalla frente a nosotros. Lo sentí detrás, en la dirección opuesta, hacia el acantilado que caía a pico a nuestras espaldas, un muro de roca que todos consideraban intransitable, una ruta suicida. El viento que subía del abismo trajo su susurro, más claro que nunca. El camino no es hacia adelante, es hacia abajo. El teniente leyó el mapa bajo la luz roja de una linterna. El asalto es por la ladera norte, sargento. Es la única vía. Negué lentamente con la cabeza, mis ojos fijos en la oscuridad insondable del precipicio. No, bajaremos por aquí. El teniente me agarró del brazo, su voz un siseo desesperado en la oscuridad. Es un muro de muerte, sargento. ¿Nadie ha bajado por ahí jamás? Le aparté la mano con suavidad, sin romper el contacto visual con el abismo. Lo sé. Por eso no nos esperarán. Mis hombres intercambiaron miradas cargadas de pavor.
Pero la semilla de la fe que había nacido en el valle había crecido hasta convertirse en un árbol robusto. Nadie protestó. En silencio, desenrollaron las cuerdas, sus movimientos precisos y ensayados, un ballet macabro al borde del vacío. El descenso fue un viaje al corazón de la nada. Cada metro de cuerda que se deslizaba entre mis guantes era un acto de rendición, una entrega a una lógica que trascendía la estrategia militar. El viento aullaba, trayendo consigo fragmentos de conversaciones enemigas desde las ruinas de arriba, ajenos a la amenaza que reptaba por su espalda. No sentía miedo. Sentía una claridad heladora, una conexión con la roca, con la noche, con la presencia silenciosa de Javier que me envolvía como un manto. No era un fantasma que me acechaba, era un ancla que me sostenía en la caída. Cada vez que mi bota resbalaba, una ráfaga de viento parecía estabilizarme. Cada vez que la duda intentaba saltar mi mente, el recuerdo de su voz ahogaba el miedo. Tocamos tierra como espectros, uno tras otro, en una pequeña lengua de tierra al pie del acantilado, que los mapas ni siquiera registraban. Ante nosotros, oculta por la maleza, se abría la boca de una cueva, una cicatriz oscura en la piedra, un antiguo canal de agua, olvidado por el tiempo. El camino no era hacia adelante, era hacia abajo, y ahora, hacia adentro. Nos adentramos en las entrañas de la montaña, un túnel húmedo que ascendía en espiral, guiados por el eco de las voces enemigas que se filtraban por las grietas del techo. Salimos a la superficie en el centro de las ruinas, en el patio de un templo derruido, a espaldas de un enemigo que vigilaba la ladera equivocada. La batalla no fue una batalla, fue una ejecución, rápida, silenciosa, letal. La amenaza fue neutralizada antes de que pudieran dar la primera dosis de alarma. Al amanecer, la luz dorada se derramó sobre las piedras milenarias, limpiando la sangre y la pólvora. Mis hombres aseguraban el perímetro, sus movimientos eficientes, pero sus ojos aún llenos de un asombro reverencial. Yo me quedé quieto, en el centro del patio, esperando. Y él apareció. Estaba de pie junto a un arco de piedra, bañado por el sol naciente. Ya no llevaba el uniforme desgarrado, ni la herida abierta. Llevaba la ropa con la que lo conocí, la sonrisa torcida que siempre ponía antes de contar un mal chiste. No había peso en su mirada, solo una paz infinita. No dijo nada, pero esta vez su silencio no era una acusación, era una absolución. Levantó una mano, no para detener, sino en un gesto de despedida, de misión cumplida, y luego se disolvió en la luz, como la niebla de la mañana. Sentí como un grillete invisible que había estado apretando mi alma durante meses se rompía en 1000 pedazos. El peso de mi rifle, de mi uniforme, del sargento que había pretendido ser, se desvaneció. Por primera vez desde su muerte, respiré. Un aliento profundo, limpio, que me llenó los pulmones de vida y no de ceniza. El teniente se acercó, se detuvo a mi lado, mirando el sol. Nunca he visto nada igual. Su voz estaba rota por la emoción. Yo tampoco, teniente. Yo tampoco. Mi guerra no había terminado en aquellas ruinas. Había empezado. Pero ya no era una guerra contra otros hombres. Había llegado al campo de batalla buscando aniquilar amenazas, entrenado para ser un arma. Y descubrí que el enemigo más peligroso no llevaba fusil, ni se ocultaba en trincheras. Vivía dentro de mí, alimentándose de mi culpa, susurrando en los silencios. Javier no volvió de la muerte para guiarme a través de un valle, volvió para guiarme a través de mí mismo. Me enseñó que las batallas más importantes no se ganan con balas, sino con la valentía de escuchar a nuestros propios fantasmas, de enfrentar el dolor que nos negamos a sentir. Porque la redención no se encuentra en el olvido, sino en transformar nuestras heridas en una brújula. Y a veces, para salvar a los que te rodean, primero tienes que dejar que los muertos te salven a ti.